¿Cómo estás, Kelly? Mucho gusto. Agradecer a ustedes por esa hermosa invitación. De verdad es un orgullo, ¿no? Como un nuevo valor, estar difundiendo lo nuestro. ¿Verdad, señor Senado? Sí. Claro que sí. Bueno, decirles, ¿no? Que agradecerles, ¿no? A ustedes, a Producciones Creaje, que están haciendo esto para poder salir adelante. Claro, la idea es eso, ¿no? Dime exactamente de qué parte del Perú eres, Kelly. Yo soy de Tarapoto. Tarapoto, ¿ya? Así es. Charapita, por si acaso. Dime, ¿qué tiempo estás en esto del arte de Bueno, música? yo mi grabación ya voy a cumplir recién un año, desde noviembre. ¿Ya? Bueno, estamos preparándonos para poder grabar también el video y así poder hacer nuestro primer aniversario. Ya. O sea, ese es tu primer Claro. que vas a sacar, Sí, primera producción. es mi primera producción. Este es el audio. Ese ¿sí? es el audio. Ya. El video ya viene ya más adelante. Ya, pero sí está en proyecto eso, que ya están haciendo ese Claro video. que sí, eso sí estamos ya preparándonos para eso. Ya, y ese video, ¿dónde lo vas a realizar? ¿En Voy a- Lima, en Tarapoto? Eso lo pienso hacer en los dos lugares, Ya. Lima y Tarapoto. Perfecto. Claro que sí. Dime, aparte de tu cante, ¿tu familia canta alguien más? Bueno, la verdad, no, yo soy la única. ¿La única de tu familia? La única de Y- mi familia que yo canto. Ya, y dime, ¿cómo así te gusta el bueno, si tú eres del oriente, no? Bueno, como te digo, no, yo desde muy pequeña siempre me ha gustado el huayno. ¿Sí? Desde muy chiquitita, yo siempre decía, aspiraba, ¿no? Ser como la señora Sonia Morales, Lina Pauca. Decía, yo también quiero ser así. Y desde chiquita empezaba a cantar Ya. en mi colegio, sí. O sea, te gustaba, mirabas a Sonia Sí, miraba a y Sonia. lo sigues mirando Sí, hasta ahora aspiro a ser como ella. y lo vas a llegar. Y Bueno, claro que sí. muy aparte de ella, ¿alguien más? ¿Alguien más? No hay ellas dos. La única, ¿no? En especial ella. Ellas dos son las que más me llamaban la atención, ¿no? Por la voz, como lo Claro, cantaba. claro. Sí, a la salida de esta edición de la Nueva Valores, sí, también a Sonia o a Dina, ¿no? Tienen son Sí, fans. son Sí, de casi ellos. la mayoría. Pues. Sí, me he dado cuenta de eso. Dime, ¿de qué edad te iniciaste Yo a cantar inicié eso a de cantar desde mis 12 años, así. 12 años? 12 años voy cantando, pero mi grabación lo hice a los 17. Artísticamente. Artísticamente. Ya. ¿Y cómo sale la Diva del Oriente? Ese apelativo, ¿quién te lo puso? ¿Cómo así? Eso me lo pusieron se unieron todos los padrinos Ya. y los padrinos fueron que me dijeron ya, tú vas a ser la Diva del Oriente. Mm, Y ahí sale eso. Ahí sale eso y también cuando también falleció uno de los cantantes también más conocido de ahí de la selva, que es Jibarito de la Selva. Ya. Ya, pues él también es por ahí nomás. Claro. También difundía el huayno, pero el huayno de la selva. Yo difundo el huayno del norte, que es con- una diferencia. Otro ritmo, es con arpa. Claro, es con arpa. Ya viajé a Cajamarca, Ya. tuve la oportunidad de ir a Cajamarca, me fui para Juliaca también, estuve por Arequipa, pero este mes que viene, para las fiestas patrias, estamos en Junín. Ah, ¿te vas al centro? Sí, a Junín. Qué bien. Voy al centro. Ya. ¿Y en Lima tienes actuaciones? Sí, tengo actuaciones. ¿Has tenido estos días? Estos días, ayer justo estaba por Sabarín, estaba también por acá, por el centro de Lima. Hay que darle ese apoyo, dicen, ¿no? Y ya pues ayer justo estoy saliendo de bueno, para mí era mi última presentación. Y justo me dicen, amiguita, ven, y me llaman así, ¿no? Ya. Y casi la mayoría ya me conoce, pues, y a veces estoy caminando así y siempre dicen, ¿dónde está la chica que canta? Y yo a veces sí me sorprendo, ¿no? Digo, no pensé nunca estar en esas. ¿Y qué sientes cuando te reconoce o habla? Mira, ahí está, es Kelly, la que canta. ¿Qué sientes? Ay, yo siento una alegría, a veces me emociono, ¿no? Claro. Y digo, ay, Diosito, digo, gracias a Dios y a toda mi familia estoy logrando mis sueños. ¿Y tus padres te apoyan en esto? Sí, bueno, en el principio no me apoyaban porque decían, ay, que no,
no, hay bastante competencia. Claro. Y yo sé que no vas a llegar, me decían. A veces me hacían sentir mal, ¿no? Pero después dije, no, yo voy a llegar a ser como Sonia, Dina, decía. Y ya, pues, y mi meta es eso, llegar a ser como ellos, pero eso sí, nunca dejarlo en la humildad abajo. Eso es bueno. Con eso logras todo, ¿no? Entonces, pudieses llegar como Dina o Sonia, que es tu admiradora. Sí. Qué bien. Dime, Kelly, en los sitios que tú has estado, pues, ¿no? En Luis en Cajamarca, en Arequipa, ya te piden, ¿qué canción te piden más? ¿O qué tema te piden más? Los temas que están ahorita calientitos, Sangre Caliente. Sangre Caliente. Sí. ¿Y cómo Sangre Caliente? La canción que es tobada de Ruth Karina, lo hice yo a Guayno. ¿Sí? Sí. ¿Puedes cantar un pedacito de esa Sangre Caliente? Claro. A ver, ¿cómo es Sangre Caliente? A ver. Para todos ustedes, tu amiga de siempre, Kelly Rosana, la diva del oriente, cantándote Sangre Caliente. Vengo de una tierra llena de calor y tengo así alegre el corazón. Sé que tú cantarás, sé que tú gozarás, ven, siente el ritmo que traigo para ti. Sé que tú cantarás, sé que tú gozarás, ven, siente el ritmo que traigo para ti. Yo soy así, alegre y natural, soy charapita de corazón, que te canto con mucho amor. Qué bueno. ¿De quién es esa composición? Esa es de Ruth Karina. Ruth Karina. Sí. Ya. ¿Es tu paisana ella? Ella es de Pucallpa. De Pucallpa. Estamos por ahí. Claro. Dime, aparte de la música, ¿tienes otra actividad? ¿Trabajas en algo? ¿Te estás estudiando? Sí, estoy estudiando. ¿Ya? Estoy estudiando diseño que va con lo mío, ¿no? Para poder diseñar mis cositas. ¿Tu vestido, esas claro, cosas? Esas cosas. ¿Y este vestido es bonito? ¿Tú lo has diseñado? La verdad sí, yo siempre soy especialista en visuales. Se ve bonito el vestido. Sí. Tú mismo lo has diseñado prácticamente eso. Claro. ¿Tienes composiciones, Kelly? Tengo una composición que está ahí, es A Ti Mamá. Especialmente para las mamitas, ¿no? Ya. Claro que sí, ahí está, como te digo, es la única composición que tuve en ese instante cuando yo me vine para acá ya, dejada a mi mamá, ¿no? Fue lo más triste. Sí, imagino ya. Pero es así, pues la vida es así. No todo, como se dice, no todo el tiempo vas a vivir con mamá, con papá. Así ya es. era hora ya de volar. Crecieron las alas y volaste pues a nuevo rumbo. Claro que sí. Eso es así. Dime, ¿y esta composición en quién te inspiraste? ¿No, en tu madre? Bueno, en mi mamá y en todas las madres del Perú y el mundo, ¿eh? Y eso es composición tuya. Sí, es composición mía. Esa flor que está naciendo, esa vida que se va, todo eso se parece a la sonrisa de mamá. Esa flor que está naciendo, esa vida que se va,